Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. El Señor está en este lugar, mis hermanos. Dicen amén. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y esta mañana el Señor está en medio de este lugar moviéndose y haciendo la actividad que solo Él puede hacer, transformar los corazones de aquellos que le adoran. Dice amén, hermano. Vamos a hablar en esta mañana acerca de un tema titulado Unidad en el propósito. Estaremos meditando en el libro de Génesis, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Y estaremos leyendo esta fascinante historia que se narra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que es la Torre de Babel. Podemos leer juntos la palabra de Dios, hermanos. Voy a leer yo desde acá y usted me puede seguir con su vista, pero también hablando la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sabe, hermano? Hay algunas preguntas que podríamos hacernos en esta mañana. ¿Qué sucede cuando nuestros planes no están alineados con la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos evitar la confusión y mantener la unidad en el proyecto de Dios?
Y bueno, una pregunta más. ¿Qué factores podrían causar confusión en nuestros proyectos, en los proyectos de esta iglesia? ¿Y cómo podríamos superarlos? Son las preguntas que tal vez en esta mañana podemos responder a través de este mensaje. ¿Sabe, hermano? La historia de la Torre de Babel es una historia fascinante. Y nos habla del tiempo en el que toda la humanidad tenía un solo lenguaje y tenían un mismo propósito. En este caso, ellos querían construir una ciudad y una torre que llegara al cielo. Así que esa historia, hermano, nos ofrece pues algunas lecciones importantes que podríamos aprender sobre la unidad, sobre el orgullo y sobre la verdadera comunión con Dios. En aquel entonces, hermanos, los hombres se unieron y se unificaron para lograr una gran hazaña, pero sus motivaciones estaban basadas en el orgullo, estaban basadas en lo que yo quiero y pensar solo en lo que yo deseo. Y esto los llevó, a pesar de que posiblemente los seres humanos muchas veces queremos hacer el bien, pero queremos hacerlo muchas veces en nuestras fuerzas y desligados de Dios, y podemos ser conducidos o llevados a la confusión o muchas veces a ser dispersados y desaprovechar la hermosa oportunidad de trabajar en equipo, de trabajar en unidad y lograr hazañas tan grandes que no se podrían lograr cuando trabajamos uno solo. Cuando queremos hacer las cosas de manera solitaria, cuando queremos hacer las cosas sin contar con la ayuda de otros. ¿Sabe, hermanos? En este caso Dios, al ver sus intenciones, decidió intervenir para evitar que ellos continuaran con sus planes contrarios a la voluntad de Dios. Sabemos que anteriormente Dios les había dicho que tenían que poblar la tierra y que tenían que llegar y poblar toda aquella zona, y ahora ellos querían quedarse en un lugar, querían hacerse un nombre. Sus motivaciones eran totalmente equivocadas, eran egoístas, ajenas a la voluntad de Dios. Así que vamos a explorar un poco en este pasaje de la Escritura y vamos a tratar de aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas y también a nuestra iglesia a la cual pertenecemos. ¿Sabe, hermano? Esto nos dice la unidad en el propósito. Bueno, es que como iglesia, hermanos, necesitamos tener un propósito y necesitamos tener una visión y propósito común. Y no solo tener una visión, sino una visión clara y que todos podamos entender qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Cuando leemos Génesis 11 del 1 al 4, dice que todos ellos tenían un solo lenguaje y tenían un mismo propósito. Todos se dijeron, saben, hagamos esto, y se unieron en común para lograr o querer hacer algo. Y esto es muy importante, hermanos, para nosotros entender que en la vida vamos a necesitar unificarnos con nuestra familia para hacer cosas, pero que deben estar alineadas a la voluntad de Dios, deben tener claridad. Y de la misma manera, hermano, en la iglesia, hermanos, nosotros debemos tener un propósito en común. Y lo tenemos. En estos versículos se nos presenta la época pues en que toda la humanidad, como ya lo dijimos, hablaba un mismo idioma. Ellos decidieron unirse para construir una ciudad y una torre que llegara al cielo, con la intención de hacerse un nombre y ser dispersados por toda la tierra. Esta unidad inicial y el propósito en común que compartían demostraban la fuerza, demostraban el poder que un pueblo puede tener cuando está unificado para lograr algo en común. Y nosotros podríamos aplicarlo a nuestra iglesia, podríamos aplicarlo muchas veces en los proyectos que como familia tenemos, pero en esta mañana a mí me gustaría enfocarme más en los propósitos, en los proyectos, en los planes que como iglesia tenemos.
Es verdad, hermano, que llevar planes, proyectos y propósitos para cumplirlos al futuro no es fácil. Se requiere de mucho trabajo, de mucha organización, pero sobre todo se requiere que los hombres y mujeres de esta iglesia, jóvenes y adultos, estemos hablando el mismo lenguaje. Que podamos tener claro qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. Aunque sus motivaciones estaban equivocadas, bueno, podemos extraer de aquí algunos principios valiosos. La necesidad de tener una visión y propósitos claros en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Debemos asegurarnos de que nuestros planes y objetivos estén alineados con la voluntad de Dios y una visión clara y un propósito común que nos permitan trabajar juntos en unidad y lograr grandes cosas para el reino de Dios. ¿Sabe, hermanos? Hay una visión, la visión de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos. Y a esa visión nos unificamos todos aquí. Y entonces, hermanos, para continuar y para organizarnos, Dios pone autoridades en la iglesia. Pero, hermanos, a veces sabemos que como hombres, porque también nuestras autoridades son seres humanos, que en algún momento se pueden equivocar, y nosotros como iglesia necesitamos fortalecer eso orando por esas personas, para que Dios fortalezca la visión, para que Dios afirme la visión, para que Dios se manifieste en su vida de una manera tan fuerte, que la visión pueda ser tan clara, que todos nosotros podamos seguir el caminito. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos comprender, hermanos, que cuando no estamos abrazando ese propósito en común, todos vamos a querer diferentes cosas. Todos vamos a querer jalar para lugares diferentes. Pero, hermano, la visión de Dios nos unifica a que todos querramos lo mismo, y eso es el engrandecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Hermano, no es malo. No es malo tener ideas. No es malo anhelar cosas. Pero en nuestro corazón, hermano, siempre debe haber el deseo de pedirle a Dios que Él aclare nuestro corazón. Que Él aclare las pretensiones de nuestro corazón. Hay muchas cosas en la Biblia que son buenas, hermanos, y están permitidas. Pero, hermano, el detalle es que a veces en el corazón de los hombres no hay buenas intenciones. Los líderes de la iglesia, hermanos, estamos llamados para servir. Hace como 2 semanas daba un mensaje allá en la iglesia de Comalcalco, en la misión, y decíamos la importancia de que nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros. Y aunque literalmente no significa, hermano, tomar una palangana y tenerle que lavar los pies a alguien, significa, hermano, que tenemos que tener una mentalidad de lavar pies, de servir, de darnos para otras personas y no pensar solo en nosotros. Y que el lavado de pies, hermano, tiene que ver, no rompe la barrera de rangos, de clases sociales, de color, de tamaño, de posiciones. El lavado de pies es para todo aquel que es discípulo y seguidor de Cristo. Y cuando los líderes no tenemos, hermanos, esa mentalidad, vamos a fallar mucho, porque entonces nos vamos a querer servir de los demás y no vamos a querer servir a los demás. Si abrazamos un propósito en común, hermanos, todos estaremos dispuestos. Todos estaremos dispuestos a cumplir con el rol que nos ha tocado hacer. Con la parte o el pedacito de pastel que te tocó, estaremos dispuestos a llevarlo adelante. Estaremos dispuestos a trabajar con amor en aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Estaremos dispuestos a colaborar para que el reino de Dios siga avanzando. ¿Estamos ahí, mis hermanos?
Así que cuando oremos, podríamos pedirle al Señor en oración que nos ayude a tener una misma visión o unificarnos a la visión que ya tenemos en esta iglesia. Ojalá y podamos pensar de la misma manera. Ojalá y el ministerio de niños quiera lo mismo que quiere el ministerio de audio, el ministerio de orden, y todos unificados a la misma visión que viene a través de las autoridades de esta iglesia. Y saber que el ministerio de niños no trabaja solo para sí, para servirse, que el ministerio de audio no trabaja solo para sí, que el ministerio de orden no trabaja solo para sí, que el ministerio de alabanza no trabaja solo para sí, sino que todo es un propósito en común y que cuando todos hacemos sinergia, estamos colaborando y estamos actuando en beneficio de lo más importante de todo, que es la obra del Señor. Al final de cuentas, hermanos, lo que nosotros podamos querer no es tan importante como lo que Dios pueda querer o como lo que Dios desee. ¿Está de acuerdo, hermano? Hermanos, todo esto condujo al pueblo, a estas personas, por no estar alineados con la voluntad de Dios, a la confusión como consecuencia del orgullo, como consecuencia de no querer alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que muchas veces se nos ocurren planes y queremos llevarlos adelante, cueste lo que cueste, sin tomar en cuenta lo que Dios pueda pensar? Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Y, hermano, es necesario que volteemos a ver a Dios. Porque cuando no nos alineamos con Él, hermanos, podríamos caer en el pecado del orgullo y podríamos terminar confundidos. En Génesis 11, del 5 al 7, dice lo siguiente: porque ciertamente demandaré, estoy leyendo donde no es, se me volteó la hoja. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hermano, Dios observó la ciudad. ¿Sabe? Hay algo que se nos olvida, y es que Dios constantemente está revisando las intenciones, los pensamientos y las acciones de los seres humanos, sobre todo, hermano, aquellos que somos sus hijos. A veces pensamos que no es importante si los demás se dan cuenta o no, pero Dios, hermano, revisa constantemente. Y Él descendió, hermano, y revisó lo que aquellos hombres estaban haciendo, estaban construyendo, estaban edificando, estaban queriendo hacer, y Dios miró que sus intenciones no eran las adecuadas, no eran buenas, que ellos estaban pecando de orgullo y deseaban solo para sí, y Dios tuvo que frenar aquello, Dios tuvo que detener aquello. Por eso decimos, hermanos, que cuando Dios abre puertas, nadie las abre, y cuando Dios cierra puertas, cuando Dios abre puertas, nadie las cierra, y cuando Dios cierra puertas, nadie las abre. Ya me estaba enredando, hermano, pero gracias por ayudarme, ¿sí? Nadie las abre. Y es que, hermano, no importa qué tanto puedas luchar o pelear o desear o creer que por tus fuerzas puedes lograr algo. Pero, hermano, cuando a Dios no le agrada algo y lo quiere frenar, lo frena. Lo frena, simplemente lo trunca.
Y estos hombres, hermanos, tuvieron que dejar de construir porque Dios tuvo que descender para frenarlo. Pero miren, hermano, que si Dios no hubiese actuado, ellos hubieran seguido y hubieran logrado lo que quisieran, porque Dios mismo reconoció y dijo: estos ahora son uno y tienen un mismo lenguaje, quieren lo mismo, hablan lo mismo, y va a ser difícil que alguien los pueda parar. Solo Dios los podía detener. Y hermano, eso es lo que puede pasar con la iglesia. Eso es lo que puede pasar cuando nosotros estamos unificados en una visión. Sí, es verdad, van a haber muchas cosas que a veces no te gusten, que a veces no te parezcan, que a veces no quieras aceptar. Pero hermano, cuando pensamos en el bien común, que es el bien de la obra de Dios, tal vez, hermano, estaríamos dispuestos a ceder en muchas cosas y no pensar solo en nosotros, sino el bienestar de lo más importante, que es la obra del Señor. ¿Usted cree, hermano, que lo que se hace aquí es la obra de Dios? ¿No lo cree? Pensé que me iban a dejar sordo, hermano. ¿Usted cree que lo que se hace aquí es la obra de Dios, hermano? Es importante, hermano, que lo creamos. Es importante que lo entendamos. ¿Sabe? El orgullo y la autosuficiencia de los hombres los habían llevado a ignorar la voluntad de Dios. Él decidió confundir su idioma para evitar que continuaran con su plan. La confusión resultante dispersó a la humanidad por toda la tierra y detuvo su proyecto. La confusión, hermanos, puede ser una consecuencia de no estar alineados con la voluntad de Dios. Cuando actuamos por orgullo o autosuficiencia, ignorando su guía, nuestros planes pueden fracasar. Debemos buscar siempre la dirección de Dios en todo lo que hacemos, asegurándonos de que nuestros planes y acciones estén de acuerdo con su voluntad. Al hacerlo, evitaremos la confusión y seremos capaces de avanzar con éxito en los proyectos que Dios tiene para nosotros. ¿Ha visto a esos muchachos? ¿Ha visto a esas señoritas que cuando tienen el deseo de formar una familia, los padres le dicen: no, hijo, mira, esa muchacha no te conviene, no te conviene? Y cuando somos creyentes le decimos: mira, hija, vamos a orar mejor, vamos a pedirle a Dios que nos muestre su voluntad. ¿Y qué dicen a veces los jóvenes, verdad? No, lo que pasa es que tú no la quieres. Lo que pasa es que tú no la aceptas, tú le tienes mala voluntad. Lo que pasa es que tú, esto y el otro. Lo que pasa es que tú no me entiendes, yo la amo. Y entonces se aferran, ¿verdad? Y muchas veces no entienden que de esto depende su felicidad en el futuro y poder atender la voz de un padre, de una madre que con su experiencia le dice: mira, hija, ese muchacho no te conviene, yo le veo algo, algo no me huele bien, y no precisamente es porque no se baña. No me sienta bien, veo algo raro. Hay un sexto sentido de padre, madre por ahí que se despierta y dice: no sé, todavía no lo trago mucho, no me pasa, no sé si es por la gordurita, pero no lo trago todavía. Ay, papá, mamá, es que tú exageras, eres exagerado, mira, es que mi corazón me dice. Y hermano, muchas veces nos olvidamos de recurrir a Dios para saber si lo que estamos haciendo está en su voluntad. Y nos olvidamos que la Escritura dice cosas como: no te unas en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo hay entre Cristo y Satanás? Se nos olvidan muchas cosas y preferimos seguir nuestros planes aunque no estén alineados a la voluntad de Dios. Y una de ellas es que escuches la voz de tus padres. Y entonces luego terminamos en fracaso. Es que me ofrecen este trabajito donde me van a pagar una buena lana.
Sí, me roba el tiempo y probablemente ya no voy a poder llegar ya no voy a tener el tiempo para servir, tendré que dejar mi célula, tendré que dejar esto, tendré que dejar el otro, pero hermano, ¿por qué no oras? Hermano, es que yo necesito el trabajo y esta es una buena oportunidad y creo que Dios me la está mandando, aunque Dios no te va a apartar de Él para que tú sigas tus planes. Pero esa es una muestra, hermano, de que solo en pequeñas cosas en nuestra vida cotidiana muchas veces no estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a seguir un lineamiento y por eso fracasamos. Tenemos una herramienta tan importante, hermano, que es la oración. Créeme, si tú anhelas algo, pídeselo a Dios. Y si Dios te abre puertas, podemos decir que estás caminando bien. Y si Dios te cierra las puertas, pues entonces tendremos que aceptar su voluntad y seguir caminando, pero que venga de Dios, no de los hombres. Cuando tenga duda de algo, hermano, pregúntele a Dios, porque si usted se aferra, entonces, hermano, podría estar siendo presa del orgullo. Hay muchos factores, hermanos, que pueden afectar la unidad. Hay muchos factores que pueden traer confusión y que pueden frenar o afectar muchas veces los planes de Dios dentro de la iglesia. Y una de ellas, hermano, son los chismes. ¿Cómo nos encanta a veces mover la lengua? ¿Cómo nos encanta decir cosas que no sabemos? ¿Cómo nos encanta exhibir a otros? ¿Cómo nos encanta y se nos hace fácil muchas veces decir cosas que no sabemos o que no hemos comprobado? ¿Sabe, hermano? Muy pocas personas estarán dispuestas a decirte lo que necesitas escuchar cuando abres tu boca para mal. Muy pocas personas te van a decir lo que necesitas escuchar. Muchas personas te van a decir lo que quieres oír. Y muy pocas personas van a tener la disposición para sostener algo después de lo que dijo y decir, sí, tú lo dijiste, para que se acaben los chismes. Pero hermano, los chismes son algo que pueden traer confusión dentro del pueblo. Son algo que puede traer mal al pueblo. A veces nosotros creamos nuestras propias tormentas. Las falsas doctrinas. Hay muchas personas, hermano, hoy en día que están prestando más atención a lo que dice el Facebook, a los predicadores que están allí y a las doctrinas que aparecen en el internet, que venir y podernos unificar en una doctrina. ¿Sabe, hermano, algo que siempre hemos dicho, y yo lo he dicho y lo digo delante del Señor, y lo he platicado con los hermanos allá también en Comalcalco, es que gracias a Dios en esta iglesia tenemos una buena y sana doctrina. Una buena y sana doctrina. Y en mi corazón, abrazo eso. He platicado con el pastor en otras ocasiones, porque él se preocupa por la doctrina de esta iglesia y lo entiendo como pastor. Es una de las funciones que un pastor y una responsabilidad muy importante. Pero a la vez, hermano, hay la tranquilidad porque en Comalcalco, hermano, se predica lo mismo que se predica aquí. Y de la misma manera, la misma doctrina, hermano. Llevamos los mismos libros de escuela dominical. Y hermano, son tantos años. En mi caso, hermano, tengo quizá como 30 años en esta iglesia. Y predicamos lo mismo. Y si todos hablamos el mismo lenguaje, no seremos presa de la confusión. Cuando tú creas que tienes la verdad sobre algo de la Biblia, hermano, acércate y platícalo, porque yo también he tenido dudas sobre algunas cosas de la Escritura.
Pero no me quedo con ellas, hermano, trato de platicarlas con personas que me pueden ayudar. Porque es fácil desviarse, es fácil atender lo que otro dice en internet sin saber por qué lo dice y terminar confundidos o extraviados de la verdad. Y hermano, eso crea confusión, porque al rato no te quedas con eso, sino le dices a otras personas. A mí no me parece, fíjate, porque es que acá yo estuve escuchando y acá le dan una interpretación diferente a esto. Entonces yo ya me confundí porque yo ya no sé quién tiene la verdad. Pero el problema es que muchas veces estamos prestando oídos a lo que no debemos prestar oído. La manipulación. Amados líderes de células, coordinadores, nosotros no estamos para manipular, estamos para guiar conforme a la dirección de Dios. Hermano, no es bueno manipular. Manipular, influenciar para controlar a través de torcer el contenido de nuestras palabras, recurriendo a mentiras o cosas semejantes, en lugar de guiar según la voluntad de Dios. ¿Cuántas hermanas manipuladoras hay en esta mañana aquí? Levanten la mano los esposos que digan, mi esposa me manipula. Ni se va a atrever. Ya parece que se va a atrever. Todas las mujeres manipuladoras se fueron a Comalcalco, hermano, no están aquí. Esas no son parte de esta iglesia. ¿Ah? La falta de comunicación, mis hermanos, o una mala comunicación, cuando no hablamos el mismo lenguaje o no tenemos la misma visión, nos puede llevar a malentendidos y desunión. El orgullo, mis hermanos, y creo que esto es algo bastante serio. Es ese veneno que nos hace hablar cuando tal vez deberíamos escuchar, siendo empáticos y poniéndonos en los zapatos de la otra persona, que nos impide hacer lo bueno cuando tenemos la oportunidad, que no nos permite reconocer nuestros errores y muchas veces preferimos maquillarlos para no ser vistos por los hombres. Por el orgullo podemos herir corazones. Hermano, hermana, no se sienta orgulloso de su orgullo. No es algo bueno, es algo que envenena el corazón y es algo que nos lleva a actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Podemos orar a Dios y podemos pedirle, Señor, líbrame del orgullo. Líbrame, Señor, ayúdame a depender siempre de ti, ayúdame a hablar el mismo lenguaje y ayúdame a trabajar junto, en unidad con mis hermanos, en unidad con mi ministerio, en unidad con mi célula para cumplir tu propósito. Así que, hermanos, la historia de Babel, y ya voy terminando, nos enseña que la verdadera unidad y éxito solo se encuentran en la voluntad de Dios. Debemos permanecer en una visión y propósito común, hablar el mismo lenguaje, trabajar juntos en equipo para no ser dispersados, para que no al reto hayan hermanos por aquí y por allá que digan, no, es que yo ya estoy en otra iglesia, es que yo ya estoy trabajando acá porque no me pareció que el líder me dijo esto, me dijo el otro, hizo esto, hizo el otro, y nos encontremos dispersos. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en su proyecto y caminar en unidad para su gloria. Hermano y hermana, en este momento yo te hago un llamado, mi hermano, de parte del Señor, para consagrarnos a Él. La historia de la Torre de Babel, hermano, nos muestra las consecuencias del orgullo y de la desunión. Es vital que reconozcamos si estamos mal en alguna de estas áreas y que tomemos la decisión de corregir nuestro caminar. Podemos orar, mis hermanos. No te estoy juzgando, pero si algo encajas en este mensaje, hermano, te hago un llamado para que oremos. No es juicio, es buscar la unidad. Es buscar, hermano, el que tú puedas estar unido a los proyectos y visión de esta iglesia y que puedas caminar así. Vendrán hermanos que te van a venir de repente, hermanos que muchas veces no tienen escrúpulos y no se dan cuenta del daño que están causando y te van a querer llenar la cabeza.
Si quieres hablar, hermano, hazlo con la persona correcta. Hazlo con la persona adecuada. No te dejes llevar de otros. ¿Sabe, hermano? En una ocasión me pasó en Comalcalco. Una hermanita, terminando el culto, se puso a llorar. Teníamos una reunioncita donde íbamos a comer algo y luego no quería ir porque hubo una persona que, terminando el culto, parecía que a eso se acercó a ella y le dijo: no te juntes con Ricardo ni con su esposa, porque vieras cómo hablan de ti y de tu esposo. Y delante del Señor, hermano, era una gran mentira, hermano. Esa persona actuó con mal, y así como esa, hay muchas personas a veces, hermanos, que actuamos con mal y que estamos dispuestos a destruir en lugar de edificar. Y no era cierto. Y bueno, no se trata a veces de andar metidos en chismes, pero tuve que decirle a la hermana: hablemos con esa persona, y delante de la persona te lo voy a decir, y esa persona me tiene que decir y tiene que sostener lo que te dijo. Hermano, a veces pasan esas cosas en la iglesia y tú tienes que tener cuidado para no dejarte llevar. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.